El seguro hizo clic con una final que retumbó hasta mis huesos. Estaba parada en el porche, con la nieve ya acumulándose en mis hombros, viendo cómo mi aliento se hacía vapor en el aire de -10 grados. A través de la ventana escarchada, podía ver la silueta de mi mamá, con los brazos cruzados en esa postura familiar de decepción. Detrás de ella, el cálido resplandor de la sala, mi sala, técnicamente, me burlaba con su comodidad inalcanzable. «Mamá, por favor». Golpeé la puerta, con las manos ya entumidas. «Está helando. Que te congele si quiero». Gritó de vuelta, su voz amortiguada pero cruel. «Tu hermana necesita ese dinero para su boda». Entonces vi a mi papá, parado junto a la ventana. Me miró a los ojos un momento, lo justo para que viera la decisión que estaba tomando, antes de cerrar las cortinas. El mensaje era claro, estaba sola. Mis piernas me fallaron. Me desplomé en la nieve del porche, mi cuerpo ya temblando violentamente. La herencia. Siempre volvía a la herencia. La abuela Eleanor me había dejado todo, la casa donde vivíamos, sus ahorros, su colección de joyas. Había sido específica en su testamento, para mi nieta Natalie, que me visitaba todos los domingos mientras otros se olvidaban de que existía. Y tenía razón. Mientras mi hermana Pamela pasaba los fines de semana de compras y mis padres ponían excusas, yo había pasado 4 años manejando 2 horas para llevarle víveres a la abuela, jugar cartas y escuchar sus historias. Ella murió tomando mi mano, susurrando que merecía todo lo que tenía para dar. Eso fue hace 6 meses. Al día siguiente de la lectura del testamento, la actitud de mi familia hacia mí cambió como si hubieran prendido un interruptor. Primero vinieron las indirectas: la boda de Pamela es muy cara, la familia ayuda a la familia, la abuela querría que sus nietas compartieran. Después vinieron las exigencias. Luego las amenazas. Y ahora, aparentemente, el intento de asesinato. Me obligué a levantarme. Mis llaves estaban adentro, junto con mi cartera, mi teléfono, todo. Vestía jeans y un suéter, sin abrigo, sin guantes, sin botas. Solo pantuflas que ya estaban empapadas de nieve. El vecino más cercano estaba a 1/4 de milla. Empecé a caminar, o lo intenté. Cada paso sentía como si me clavaran cristales en los pies. El viento atravesaba mi suéter como si fuera papel de seda. Mis dedos se pusieron blancos, luego azules. No sentía mi cara. A mitad del camino, caí. La nieve estaba tan suave, tan invitante. Sería fácil quedarme ahí, cerrar los ojos y dejar que el frío me ganara. Por un momento, casi lo hice. Pero pensé en ellos adentro, cálidos y cómodos en mi casa, planeando cómo gastar mi dinero en el pastel de 5 pisos de Pamela y su vestido de diseñador. No. No así. Gateé el resto del camino, dejando un rastro de nieve alterada detrás de mí. Cuando llegué a la puerta de los Mitchell, ya no podía tocar, mis manos estaban congeladas como garras. Pateé débilmente en cambio, rezando que alguien estuviera en casa. La señora Mitchell abrió la puerta y exclamó: «Natalie». Dios mío. Me jaló adentro, gritando por su esposo. Me envolvieron en mantas, me pusieron junto a la chimenea, y la señora Mitchell me frotaba manos y pies mientras las lágrimas le corrían por la cara. «Tenemos que llamar a una ambulancia», decía. «No», logré decir con los dientes castañeando. «Primero a la policía». Los doctores dijeron que tuve suerte. 20 minutos más y habría perdido dedos, pies, tal vez peor. Hipotermia severa, congelación en las extremidades, pero sobreviviría. La policía tomó mi declaración desde la cama del hospital. Intento de asesinato era difícil de probar, dijeron, pero desalojo ilegal de mi propia propiedad, con eso sí podían trabajar. Mientras me recuperaba, hice llamadas. Primero al cerrajero, cambiar las cerraduras de inmediato. Segundo a mi abogado, iniciar los trámites de desalojo. Tercero al salón de bodas de Pamela, lamentablemente, hubo una emergencia familiar y la reservación debe cancelarse. Perdón por los inconvenientes. Pasaron 3 días antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba. Mi teléfono, recuperado por la policía, explotó en mensajes. Mamá me llamó egoísta, cruel, sin corazón. Papá escribió que estaba exagerando. Pamela mandó un mensaje de voz llorando por su boda arruinada,
como sus futuros suegros la iban a ver como basura, como yo destruí su vida. No respondí a ninguno. El aviso de desalojo les dio 30 días. Lo pelearon, claro. Dijeron que habían vivido ahí 2 años, que era su casa también. Pero el testamento de la abuela era claro, la casa era solo mía. Sus nombres no aparecían en ningún documento. Eran invitados que se habían quedado más tiempo del permitido. Durante esos 30 días, me quedé con los Michey. La señora Michey me cuidó como siempre quise que mi propia mamá lo hiciera, llevándome sopa y revisando cómo sanaba la congelación. El señor Michey me ayudó a instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. A veces veíamos juntos las grabaciones, mi familia cargando cajas, mi mamá de vez en cuando parándose a lanzar una mirada fulminante a la cámara, mi papá fingiendo que todo estaba normal, Pamela llorando dramáticamente cada vez que salía. La verdadera satisfacción llegó cuando intentaron llevarse cosas que no les pertenecían. Las cámaras captaron a mamá tratando de subir al camión de renta el gabinete de porcelana de la abuela. A la policía le interesó mucho eso. Después papá intentó llevarse la televisión de pantalla plana que compré el año pasado, más evidencia para las autoridades. Al final, lo supervisaron estrictamente para la mudanza, solo les permitieron llevarse lo que podían probar que era suyo. El último día, me paré en la entrada mientras cargaban la última caja. Mamá se me acercó, y por un momento pensé que iba a disculparse. En cambio, Ciceo, ya no eres mi hija. No he sido tu hija desde que elegiste la boda de Pamela en lugar de mi vida, respondí tranquila. Me dejaste afuera en una tormenta de nieve. Me viste caer. Intentaste matarme por dinero que nunca fue tuyo. Te hubiéramos pagado. Gritó Pamela desde atrás. Me reí. De verdad me reí, ¿con qué? Llevas 3 años sin trabajo. Nunca le has pagado a nadie en tu vida. La familia ayuda a la familia, dijo papá en voz baja. La familia no intenta asesinar a la familia, respondí. Fuera de mi propiedad. Se fueron entonces, con sus carros llenos hasta el tope, rumbo a la casa de algún primo a 2 estados de distancia. La boda de Pamela quedó oficialmente cancelada. Su prometido, al enterarse de toda la historia por amigos en común, canceló el compromiso por completo. Al parecer, intentar matar a tu hermana por dinero de la herencia era motivo suficiente para él. Pasé el mes siguiente haciendo que la casa volviera a ser mía. Pinté las paredes beige que mamá había insistido, cambié los muebles que habían desgastado, colgué fotos de la abuela y de mí en cada cuarto. Encontré paz recuperando mi espacio. Pero lo mejor llegó 3 meses después. Un mensaje de un primo me avisó que mis padres y Pamela estaban batallando. El primo con quien se habían mudado los había echado después de que Pamela intentó tomar prestadas sus tarjetas de crédito. Vivían en un motel, gastando los pocos ahorros que les quedaban. Pamela le rogaba a todos por dinero para la boda, diciendo que yo le había robado su futuro. Mis padres contaban a quien quisiera escuchar que yo era un monstruo que los había echado sin motivo. Entonces volvió el invierno. Recibí una llamada de un número desconocido. Era mamá, desde una llamada pública. Estaban en nuestro antiguo pueblo, dijo. El motel los había corrido. Hacía frío. No tenían a dónde ir. ¿Podrían quedarse una noche? Solo para calentarse un poco. Me senté en la sala, frente a la chimenea que la abuela tanto amaba, envuelta en una de sus colchas. Pensé en aquella noche hace 10 meses. El clic de la cerradura. La sensación de la nieve mojando mis pantuflas. Mi papá mirando por la ventana mientras me desplomaba. El azul de mis dedos congelados. El doctor diciendo 20 minutos más. No, respondí simplemente. Natalie, por favor. Está helando. Escuché el viento aullando por el teléfono. Sabía exactamente qué frío hacía, había revisado el clima. 15 grados bajo cero con sensación térmica. Más frío que la noche que me dejaron afuera. Que te congeles si quieres, le dije, repitiendo sus palabras. Seguro que el fondo para la boda de Pamela los mantendrá calientes. No hay fondo para la boda. Lo sabes. Por favor, somos tu familia. No, dije. La familia no intenta matar a la familia. La familia no elige una boda sobre la vida de su hija.
Ya no son nada para mí. Colgué y bloqueé el número. Más tarde esa noche, la policía llamó. Habían encontrado a mis padres y a Pamela en un refugio al otro lado de la ciudad. Estaban bien, solo con frío y enojados, aparentemente diciéndole a todos que su hija les había robado la casa. El oficial que me llamó era el mismo que tomó mi declaración en el hospital. Me recordaba la congelación, recordaba las grabaciones de seguridad donde intentaban robarme. Solo quería que supieras que están a salvo, dijo con cuidado. Gracias, respondí. Aunque a ellos no les importó si yo estaba a salvo cuando me dejaron afuera. No, asintió. No les importó. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez desde que esa cerradura hizo clic detrás de mí, no soñé que me congelaba hasta morir. En cambio, soñé con la abuela Eleanor, sentada en su silla favorita, asintiendo con aprobación. Hiciste lo correcto, dijo en mi sueño. Te protegiste. Eso es todo lo que siempre quise para ti. A la mañana siguiente, desayuné en mi cocina cálida, en mi casa segura, viviendo mi vida en paz. Afuera, la nieve volvió a caer, pero adentro estaba segura, cálida y finalmente libre de personas que demostraron que preferirían verme muerta antes que feliz. Creyeron que esa noche me rompería. Que cedería, entregaría el dinero, los dejaría seguir usándome como su cajero automático personal. No tenían idea de que a veces la noche más fría de tu vida puede forjarte en algo más fuerte, algo que nunca podrán romper. Y en algún lugar de la ciudad, en un refugio lleno de gente, ellos aprendían lo que se siente estar frío y desesperado, a merced de la bondad de extraños. La única diferencia es que los extraños les mostraron más compasión que ellos me mostraron a mí. Nunca los volví a ver. Y nunca miré atrás.